Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por un día lunes más que podemos reunirnos para poder aprender un poquito más de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a estar estudiando un panorama de los profetas menores en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento. Así que antes de comenzar el estudio bíblico del día de hoy, le invito a que podamos orar al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para poder aprender de la palabra. Abre, Dios mío, nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón, Padre, para poder entender tu palabra, tu voluntad y para poder ponerla por obra, Señor. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres tú, Señor, quien nos enseña, quien nos forma, quien nos instruye en tu palabra. Y tu palabra declara, Dios mío, Señor, amado Dios, de que si aprendemos de ella, podemos ser sabios para la salvación, que es lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias por este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de los profetas menores en la Biblia, nos estamos refiriendo a una sección que está en el Antiguo Testamento, ya, al final ya del Antiguo Testamento, y son 12 libros, ya, son 12 libros que constituyen los profetas menores. Se le llama profetas menores no porque sean profetas de menor rango o que tengan una menor importancia o que sean profetas diferentes a los profetas mayores. Ya nosotros sabemos de que los profetas mayores, ¿cierto?, son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y están estos 12 profetas que se conocen como los profetas menores, pero se les llama así porque ellos escribieron de una forma más abreviada, ¿ya? Su mensaje no fue tan extenso como el mensaje de los profetas mayores. Si nosotros, por ejemplo, juntáramos todos los libros, ¿cierto? Estos 12 libros de los profetas menores y lo hiciéramos un solo libro, no alcanzaríamos quizás a tener el libro completo de Isaías, ¿ya? Su cantidad, su extensión es mucho más reducida y por eso se conocen, ¿cierto?, a estos profetas como profetas menores. Pero eran hombres de Dios, ¿cierto?, que hablaron inspirados por el Espíritu Santo en diferentes épocas que le tocó vivir al pueblo de Israel, a Judá. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros vemos a los profetas menores, hay algunos profetas que se conocen como los profetas preexílicos, los profetas que estuvieron en el cautiverio, y también los profetas, ¿cierto?, posexílicos, es decir, cuando salieron ya del cautiverio de Babilonia. Estos profetas hablaron en diferentes épocas al pueblo de Dios y siempre el propósito, ¿cierto?, de los profetas era llevar al pueblo de Dios, ¿cierto?, una verdadera relación con el Señor. El mensaje de todos los profetas es ese: llevar al pueblo a tener una verdadera relación con el Señor. Podemos dividir, como le dije, los profetas menores en aquellos que profetizaron antes del exilio, los que profetizaron durante el exilio y aquellos que profetizaron después, cierto, que el pueblo regresó de Babilonia. ¿Cuáles son algunos de los temas importantes, mi hermano, que tocan los profetas menores en la Biblia? Por ejemplo, uno de los temas proféticos que siempre usted se va a dar cuenta cuando los lea es el tema del pecado. Los profetas son muy claros en denunciar el pecado, en denunciar la voluntad de Dios, en denunciar en qué cosa el pueblo había quebrantado la ley del Señor, ¿ya? Los profetas, ¿cierto?, levantaban esa voz que le decía al pueblo: ustedes han fallado en esto, ustedes están pecando en esto. Y de hecho esa es una de las tareas de los profetas, llamar a la gente al arrepentimiento. Otro de los temas principales que nosotros vemos en los profetas es el pecado de la idolatría. Siempre el pecado que más criticaban los profetas, ¿cierto? Uno de los que más atacaban era el pecado de la idolatría. Israel, Judá, habían abandonado la adoración del verdadero Dios y se habían mezclado con pueblos paganos, estaban practicando costumbres paganas, habían dejado la ley del Señor y estaban adorando a otros dioses. Otro de los temas prominentes que nosotros podemos ver en los profetas menores es el tema de la injusticia social. Si nosotros, mi hermano, leemos los profetas menores con los lentes de hoy en día, créame de que sería muy similar a la situación que nosotros vivimos como países, ¿cierto?, en la actualidad. Los profetas menores hablaron de la injusticia social,
que cometían los dirigentes, los líderes del pueblo, la gente encargada, ¿cierto?, de servir al Señor también como líderes religiosos, la injusticia que hacían los ricos, opresores en contra de los pobres. Entonces, esto nosotros lo vemos en el mensaje de los profetas, la injusticia que se cometían contra la viuda, el huérfano, el menesteroso, los pobres, ¿ya? Otra cosa que nosotros vemos en los profetas, otro tema que nosotros vemos en los profetas es que el pecado trae como consecuencia la disciplina de Dios. Cuando el pueblo de Dios peca, Dios en su amor, en su misericordia y en su justicia tiene que corregir el pecado del pueblo. Entonces nosotros siempre vemos estos mensajes, ¿cierto?, de llamado al arrepentimiento, denuncia del pecado, injusticias que estaba cometiendo el pueblo, advertencia de la disciplina de Dios, pero también vemos nosotros de que hay un mensaje de restauración. Si el pueblo se arrepentía, si el pueblo se volvía al Señor, si el pueblo confesaba sus pecados al Señor, Dios lo restauraría al pueblo, ¿ya? Y Dios haría cosas grandes también con su pueblo. Siempre, mis queridos hermanos, el llamado que hacían los profetas era un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Ese era el mensaje de los profetas de la Biblia, un llamado al arrepentimiento. De hecho, cuando nosotros vemos los profetas y dicen ellos, ¿cierto? Si se levanta un profeta en medio de ustedes que les profetiza tiempos de paz, de abundancia, de que todo va a estar bien, tengan ojo con eso, ¿cierto? Tengan cuidado con eso, porque todos los profetas siempre llamaron al pueblo al arrepentimiento. Además, los profetas anunciaban que vendría el día de Jehová, ya el día grande y temible de Jehová, el día donde Dios juzgaría, ¿cierto?, a su pueblo y a todas las naciones con justicia y daría retribución, daría pago a cada uno por las maldades y los pecados que ellos habían cometido. Y también en los profetas menores nosotros encontramos promesas mesiánicas, ¿ya? Encontramos algunas profecías que hablan, ¿cierto?, sobre el Mesías. Por ejemplo, nosotros vemos de que en los profetas menores se nombra de que iban a ser en Belén de Judea, ¿cierto? También se nombra en los profetas menores de que el pastor sería herido, ¿cierto? Y las ovejas serían dispersadas, haciendo alusión al momento cuando arrestaron a Jesús. Y encontramos varias profecías, ¿cierto? En Malaquías, por ejemplo, nosotros podemos ver también de que antes del día del Señor Dios enviaría, ¿cierto?, a su mensajero, a Elías, ¿cierto?, aquel que prepararía el camino para el Señor, para el Mesías. Entonces, dentro de los profetas nosotros vemos también varios mensajes que hacen alusión a la venida del Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver el panorama, ¿cierto?, de los profetas menores en la Biblia y vamos a hablar primeramente de los profetas que profetizaron, que cumplieron su ministerio antes del cautiverio en Babilonia. Y para eso, el primer profeta con el cual nos encontramos nosotros es el profeta Oseas, ¿ya? Oseas, dice la Biblia, que era un hombre de Dios, un profeta de Dios, que profetizó en el reino del norte, ya en el reino del norte, ustedes recordarán, Israel, después de que el hijo de Salomón, Roboam, toma el trono, Israel se divide en el reinado del norte, reinado del sur. Roboam y toda la descendencia del rey David, por así decirlo, gobernaron en el sur, en Judea, y en el norte reinaron, ¿cierto?, varios reyes de distintas dinastías, distintas familias. Oseas profetizó en el norte, en la parte, ¿cierto?, que se conoce como Samaria o Israel, ¿ya? Dios le pidió algo muy curioso al profeta Oseas. Cuando usted lee el libro del profeta Oseas, Dios le pide a Oseas que se case con una mujer infiel, que se case con una mujer pecadora, una mujer, ¿cierto?, que no era fiel al pacto del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios quería ilustrar, ¿cierto?, de una forma que el profeta encarnara el mensaje del Señor en su vida, quería ilustrar la infidelidad del pueblo de Israel para con Jehová su Dios. Entonces Dios, ¿cierto?, toma la vida de Oseas y hace como una parábola con su vida. Manda a Oseas, le dice, cásate con una mujer pecadora, una mujer infiel, ten hijos con ella, forma una familia, y vemos de que cuando se va desarrollando la historia del profeta Oseas, la mujer deja a Oseas, la mujer le es infiel, la mujer, ¿cierto?, no es fiel al pacto, a pesar de que Oseas la había comprado, ¿cierto?, había
provisto para ella todo lo que ella podía necesitar. Porque este mensaje revela una verdad espiritual, ¿ya? Y la verdad espiritual es que Dios ama, ¿cierto?, a un pueblo que es infiel, pero esto causa un gran dolor y rompe la relación con Dios. Dios ama a su pueblo, lo compró, lo redimió, quería establecer un pacto con su pueblo, pero el pueblo de Israel fue infiel, el pueblo de Israel no permaneció fiel al pacto, el pueblo de Israel abandonó la adoración del Señor por adorar otros dioses, ¿cierto?, de las naciones vecinas. El pueblo, dice el libro de Oseas, que perece por falta de conocimiento. Uno de los textos que resalta es ese: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuán importante, mis queridos hermanos, es poder conocer la voluntad del Señor. Si nosotros queremos hacer la obra de Dios, queremos servir al Señor, queremos vivir para Dios, debemos conocer su voluntad para poner en práctica sus mandamientos, ¿ya? Entonces acá da una clave el libro y dice de que el pueblo de Israel se pierde por falta de conocimiento. No es que no hubieran sacerdotes, no es que no tuvieran la ley, era que el pueblo no estaba prestando atención y los ministros de Dios no estaban cumpliendo su tarea de llevar la palabra de Dios al pueblo, y por eso el pueblo finalmente se terminó perdiendo. Nosotros vemos en la historia de Israel que en el 722 fue llevado cautivo, ¿cierto?, por los asirios, y nunca más el pueblo de Israel volvió a ser el mismo. Después se mezclaron y perdieron totalmente su identidad como pueblo de Dios, mezclándose con naciones vecinas. Vemos también en el libro de Oseas que Dios dice que la llevará al pueblo al desierto y allí hablará a su corazón. Y esto a nosotros nos enseña la siguiente verdad: que muchas veces en el trato de Dios, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Dios va a llevar nuestra vida al desierto, al proceso, a situaciones difíciles, porque cuando estamos en el momento difícil, cuando estamos en la prueba, en la dificultad, es allí donde nosotros nos volvemos al Señor, o podemos meditar en la voluntad del Señor y podemos volver nuestro corazón al Señor. Muchas veces, mis queridos hermanos, los desiertos que nosotros pasamos son consecuencia de las malas decisiones que nosotros tomamos, pero es allí en los desiertos donde Dios trata con nosotros para volver nuestro corazón hacia Él. Un ejemplo de esto: el mismo pueblo de Israel estuvo vagando 40 años en el desierto, pero Dios en esos 40 años trató con el pueblo de Israel. Entonces el libro de Oseas a nosotros nos habla del adulterio espiritual, el peligro del adulterio espiritual. Ese sería como el mensaje central del libro de Oseas, el adulterio espiritual. ¿Por qué adulterio espiritual, mi hermano? Dios le había dado su ley al pueblo, Dios le había dado sus mandamientos, sus estatutos, Dios le había enseñado lo que Él quería y lo que le desagradaba, pero el pueblo decidió cambiar las leyes del Señor por las leyes de las naciones vecinas. Prefirió dejar las enseñanzas del Señor para seguir la costumbre de pueblos paganos. Los pueblos paganos en ese tiempo, ellos tenían relaciones incestuosas, ¿cierto?, entre familiares. Ellos, por ejemplo, tenían relaciones promiscuas, se metían unos con otros. Ellos tenían relaciones abominables. Había entre ellos homosexualidad, lesbianismo y cuantas cosas, degeneraciones. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Levítico, se dará cuenta de que aún los pueblos paganos tenían ritos, ¿cierto?, donde se mezclaban aún con animales, ¿ya? Ellos practicaban la hechicería, la brujería, el ocultismo, y de todas esas cosas, ¿cierto?, Dios los llama que son abominación. Dios quería tener un pueblo santo, pero el pueblo cometió adulterio espiritual, mezclando, ¿cierto?, mezclándose con las prácticas de las naciones paganas, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poquito, ¿cierto?, lo que es el libro de Joel. Estamos hablando nosotros, ¿cierto?, en esta sección sobre los profetas que hablaron antes del cautiverio. Joel profetizó en el reino de Judá, y el mensaje del profeta Joel fue un llamado al arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de arrepentimiento, la palabra de Dios nos enseña que arrepentimiento es cuando uno cambia de dirección, cuando uno da un giro a su vida, ¿ya? Cuando uno da un giro, por así decirlo, en 180 grados y le da la espalda al pecado y se vuelve hacia Dios, ¿ya? Eso es un arrepentimiento. Y Joel profetizó sobre la necesidad de arrepentirse, de volverse al Señor. ¿Por qué? Porque si el pueblo no se arrepentía, vendría, ¿cierto?, la oruga, vendría, ¿cierto?,
vendrían, ¿cierto?, los bichos a comerse las cosechas, a destruir todo el pueblo, ¿ya? ¿Y cómo debía volverse el pueblo al Señor? O Joel dice el pueblo debía volverse en oración, en ayuno, en súplica, en cilicio, en buscar la voluntad del Señor, en perdón. Así el pueblo debía volverse, aún los sacerdotes, ¿cierto? La novia, el novio, la gente del pueblo debía volver su corazón hacia el Señor. Y cuando esto ocurriera, ¿qué es lo que iba a suceder? Dios iba a derramar de su Espíritu Santo, ¿ya? De su presencia sobre el pueblo. Y ahí en Joel nosotros encontramos la promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Y vemos también que esa promesa tiene un doble cumplimiento, y esa promesa nosotros la vemos en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, que ahí también desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. El libro de Joel nos revela de que hay un juicio preparado también para todas las naciones, ¿ya? Dios no es indiferente, Dios no es ciego, Dios está viendo la maldad y el pecado de todos los pueblos, y Él tiene determinado un día en el cual Él va a juzgar con justicia. Este tema del juicio de Dios se ve repetido en varios de los profetas, en Sofonías, por ejemplo, en varios profetas hablan, ¿cierto?, sobre este juicio contra algunas naciones específicas, contra el pueblo de Dios y también de una forma universal. Ya cuando vemos al profeta Amós, podemos ver de que Amós, podríamos decir, es el profeta de la injusticia social, que proclama en contra de la injusticia social. El profeta Amós, uno de sus temas principales es este: habla en contra de los abusos que se cometían en el pueblo de Dios. Por ejemplo, habla de que los ricos, ¿cierto?, abusaban de los pobres. Los ricos pedían cantidades exorbitantes de dinero, ¿cierto?, y no le importaba hacerse de riqueza, ¿cierto?, quitándole las cosas a los más necesitados. Habla de la corrupción de los jueces, que son como lobos rapaces, ¿cierto?, que aceptan sobornos para juzgar a quien le da más dinero, ¿cierto? El que le da más dinero, a ese le dan el juicio a favor. Habla también de que a los pobres, ¿cierto?, en el juicio no se les hace justicia, ¿ya? Que muchas veces los jueces, porque tiene una persona importante, le hacen justicia a ese, pero no al pobre, al menesteroso. Habla de que los ricos acumulan riquezas de mala forma, por medio del robo, de la pillería, de falsear las pesas, ¿ya? Veamos un texto bíblico, mi hermano. Hay muchos textos bíblicos y no los quiero cansar con tantos textos bíblicos, pero veamos, ¿cierto?, algunos textos bíblicos, por ejemplo, en Amós, ¿ya? En Amós, en el capítulo 3, versículo 10, ¿ya? Amós, capítulo 3, versículo 10, dice así la palabra del Señor: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. No sabe el pueblo hacer lo recto, atesoran rapiña, despojo, ¿cierto?, en sus palacios. Vivían en opulencia sin ver la necesidad de la gente pobre en el pueblo. Veamos, ¿cierto?, Amós, capítulo 6, en el versículo 4. Amós, capítulo 6, en el versículo 4, dice así: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero gorgojean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. ¿Qué es lo que está tratando de decir acá el profeta Amós? Había gente en el pueblo, ¿cierto?, rico, gente opulenta que tenía todas sus necesidades económicas satisfechas gracias al abuso, a la extorsión que ellos cometían en el pueblo, que ellos vivían como ricos, vivían en deleite, ¿cierto? Tomaban vino no en copas, en tazones, ¿cierto? Y vivían y cantaban música y vivían alegre, mientras el pueblo de Dios, los que menos tenían, lo estaban pasando mal. También habla de que manipulaban las pesas. Veamos, por ejemplo, Amós 8, 5. Amós, capítulo 8, versículo 5, dice así: diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida? Ve, ahí está, falseaban las pesas. Achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño las balanzas,
para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. ¿No le parece, mi hermano querido, de que esto es muy similar a lo que se vive en la sociedad actual? Que muchas veces estos mensajes que los profetas denunciaban hace harto años atrás, muchos años atrás, es lo mismo que se está viviendo hoy en día, que los ricos se coluden, que las empresas, ¿cierto?, hacen pillerías, fraudean, hacen trampa, aún en los negocios pequeños también, mi hermano, no tan solamente las grandes empresas, ¿ya? Se cambian los precios, falsean las pesas, cobran de más para hacerse de más riqueza a causa del engaño, ¿cierto? Entonces, mi hermano, todas estas prácticas de manipulación de pesa, todas estas prácticas, ¿cierto?, de poder hacer pillería, trampa en las balanzas, son prácticas que Dios abomina. También Amós, él critica y dice, vivían una religiosidad, pero no una verdadera relación con Dios, ¿ya? El pueblo estaba cayendo en una religiosidad, pero no en una verdadera relación con Dios. Veamos lo que dice Amós, capítulo 5, en el versículo 21, ¿ya? Dice así la palabra del Señor: abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé tus salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos de que el pueblo estaba cometiendo toda esta injusticia, todas estas fechorías, estaba haciendo todo lo malo, pero ellos creían de que con cumplir sus ritos religiosos, con cantar alabanza, con ir al templo, con dar un par de ofrendas, ¿cierto?, en el templo, ¿cierto?, ellos ya con eso arreglaban el problema de su pecado. Y eso la Biblia lo llama religiosidad. Es muy similar, por ejemplo, al caso de la mujer samaritana. Ella dice, bueno, nuestros padres construyeron este pozo, nosotros adoramos en este lugar, ¿cierto?, que nos edificó Jacob, y este es el lugar que hay que adorar. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? No, usted adora lo que no saben. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y hoy en día hay mucha gente que vive religiosidad, ¿ya?, que en los negocios son tramposos, hacen fraude, estafan a la gente, cometen actos abominables, y después, ¿cierto?, van al culto religioso, piden perdón, pero después el día lunes siguen viviendo su misma vida de pecado. Eso se llama religiosidad, y la religiosidad a Dios no le gusta. Veamos ahora el libro de Abdías. ¿Cuál es el mensaje central, cierto?, que nosotros podemos encontrar en el libro de Abdías, profeta menor, cierto, preexílico? Nosotros vemos de que Dios juzga el orgullo y la soberbia, ¿ya? Dios juzga el orgullo y la soberbia. Por ejemplo, dice la palabra de Dios de que Dios al humilde, ¿cierto?, lo mira de cerca, pero aquel que es orgulloso y soberbio, el Señor lo mira de lejos. Veamos lo que dice Abdías 1, 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Abdías 1, ¿cierto?, 3 y 4. Dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si me remontare como águila, y aunque las estrellas pusiere tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿Qué es lo que había visto el Señor? Había visto la soberbia y el orgullo que tenía el pueblo de Edom. Edom, nosotros, ¿cierto?, debemos recordar, los edomitas eran familiares cercanos, ¿cierto?, familiares del pueblo de Israel. Los descendientes de Edom nacen, ¿cierto?, de Esaú, ya que era hermano de Jacob. Y Edom, ellos vivían en la altiplanicie, ¿cierto?, en un planicie, y ellos pensaban que estaba bien, miraban desde la altura. Por eso la palabra acá hace
alusión de que como las aves ponen su nido, ¿cierto?, en las alturas, entonces ellos se sentían confiados, ¿ya? Ellos se sentían bien y ellos se sentían superiores a los demás, superiores al pueblo del Señor. Acá nosotros en Abdías podemos ver de que Dios juzga las actitudes, ¿ya?, que tiene el pueblo. Mira lo que dice el 1, versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban cautivo a su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también serás como uno de ellos. Porque no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano, el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Qué es lo que había pasado? Dios estaba corrigiendo a su pueblo y los edomitas, ¿cierto?, en vez de quizás ellos decir, Señor, ten misericordia, ellos, sí, Señor, castígalos nomás, sí, Señor, corrígelos nomás, ¿ya? Esa era como la actitud que ellos tenían, ¿ya? Es como cuando de repente uno tiene dos hijos, ¿cierto? Y, por ejemplo, el papá le pega a uno y el otro se ríe, ¿cierto? En vez de ponerse triste porque le están pegando a su hermano, el otro se goza, se ríe y se va a reír escondido de su hermano porque su papá le está pegando. Esa actitud, mi hermano, a Dios no le gusta, ¿ya? A Dios no le gusta. De hecho, la palabra de Dios a nosotros nos enseña y nos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, ¿ya? No desearle más maldición o más castigo, ¿ya? Esa actitud a Dios no le gusta, ¿ya? Y acá el pueblo de Edom había tenido esa actitud. En el libro de Abdías también nosotros vemos de que Dios establecerá un juicio universal, ¿ya? Porque Dios ve todas las actitudes del corazón y Dios juzga. Dice el 1:15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Acá podemos ver la ley de la siembra y de la cosecha, ¿ya? Como el pueblo de Edom había hecho, también un día ellos, ¿cierto?, iban a tener que sufrir las consecuencias de lo que hicieron, de lo que ellos sembraron. Vemos también en el libro de Abdías que Dios disciplina, pero Dios también restaura, ¿ya? Esto nunca se nos debe olvidar, mis queridos hermanos, de que así como Dios corrige el pecado por amor, Dios también restaura por amor. Veamos lo que dice en el 1:17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. A pesar que el pueblo de Israel, de Judá, había pecado, había fallado, Dios dice, pero voy a conservar mi remanente, y van a recuperar sus posesiones, ¿ya? Porque siempre, mi hermano querido, hay un remanente que trata de hacer bien las cosas, ¿ya? Y Dios con ese remanente, Dios trabaja, lo restaura, lo perdona y lo vuelve a posicionar en la tierra, ¿cierto?, a donde un día iba a ir cautivo. Ahora veamos, mis queridos hermanos, un poquito del libro de Jonás, ¿ya? Son varios libros, ya son 12 libros, los profetas menores, pero ahí ya estamos avanzando. Libro de Jonás, yo creo de que todos sabemos, ¿cierto?, la historia de Jonás, como dice el corito, ¿cierto? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, en el libro de Jonás, el tema central del libro de Jonás, ¿sabe cuál es? No es que Jonás era un profeta desobediente. El tema central del libro de Jonás es que Dios tiene misericordia de un pueblo que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ese es el mensaje central del libro de Jonás, que de Jehová es la salvación y que Él quiere tener misericordia de todas las personas. Y por eso Él envía a su profeta a aquella nación pagana, a Nínive, ¿cierto? Aquellos que estaban haciendo mal las cosas, que cometían muchas atrocidades. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no conocían la palabra de Dios ni conocían quién era Jehová. Pero ¿qué es lo que hizo Jonás? Jonás dijo, no, este pueblo es enemigo de mi pueblo, ellos siempre han oprimido a mi pueblo, le hacen mal a mi pueblo, así que yo en vez de ir para Nínive voy a tomar el barco para otro lado. Pero acá nosotros en el libro de Jonás podemos ver
que aunque nosotros resistamos la voluntad del Señor, Dios, si tiene un plan, va a tratar con nosotros y vamos a nosotros tener que cumplir con el propósito del Señor. Dice que Jonás estaba, ¿cierto?, en el barco, vino una tempestad, los marineros echaron suerte, ¿cierto? La suerte cayó sobre Jonás. Usted puede decir, bueno, eso fue coincidencia, ¿no? Porque Dios dirige todas las cosas. Le preguntan a Jonás por qué causa había venido eso, y Jonás declara que él era profeta del Dios Altísimo, que hizo el cielo, el mar, la tierra y todas las cosas, y que si lo tomaban, lo echaban al mar, las aguas se aquietarían. Entonces lo toman a Jonás, lo echan al mar y aún ellos tratan de hacer volver el barco. Imagínense, los gentiles tenían más misericordia que este mismo profeta del Señor. Pero Dios tenía preparado un gran pez, dice la palabra, que tomó a Jonás y después lo llevó, ¿cierto?, a aquel lugar y lo tiró a la orilla de la playa. Y ahí Jonás empieza a predicar. Pero Jonás no estaba muy convencido, mi hermano, ¿cierto?, de que el pueblo se arrepintiera. Jonás empieza a predicar: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Pero para el asombro de Jonás, que él, por ejemplo, pensaba, este pueblo pagano, ¿qué va a recibir la palabra? ¿O qué se van a convertir? ¿Qué es lo que pasó? El pueblo recibió. Desde el rey para abajo recibieron la palabra, se arrepintieron con ayuno, con cilicio. El cilicio era unas ropas ásperas que se ponían, se echaron ceniza sobre su cabeza en señal de dolor, de duelo, y se arrepintieron. Y Dios tuvo misericordia de Nínive, de aquella gran ciudad. El profeta se sentó a mirar, ¿cierto?, la destrucción de la ciudad, pero Dios le habla y le dice de que Él tiene misericordia de aquellos, ¿cierto?, que se arrepienten y que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. El libro de Jonás, mi hermano, a nosotros nos debe enseñar de que nosotros debemos tener amor y compasión por aquellos que no conocen al Señor. Y debemos desechar la actitud que tuvo Jonás, esa actitud de no querer predicar, de no querer evangelizar, de no querer compartir el mensaje del Señor, pensando de que la gente del mundo lo va a rechazar o que la gente del mundo no va a recibir la palabra. Nosotros no sabemos con qué tipo de terreno nos vamos a encontrar, y nuestra tarea es simplemente compartir el Evangelio. Hoy en día tenemos la gran comisión: ir y predicar el Evangelio, y tenemos que cumplir con esto, ¿ya? Y no tener la actitud de Jonás. Veamos ahora el libro de Miqueas. Miqueas, mis queridos hermanos, denuncia el pecado de los líderes del pueblo, ¿ya? Miqueas, un profeta que denuncia el pecado de los líderes del pueblo. Y veamos en Miqueas capítulo 3, versículo 1. Miqueas 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor: Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Acá nosotros vemos de que el profeta Miqueas está denunciando el pecado que cometían los líderes del pueblo de Israel, que Dios lo había puesto allí en la nación para dirigir al pueblo, ¿ya? Para poder guiar al pueblo, para poder instruir al pueblo, para llevar al pueblo a una verdadera adoración a Dios, a un verdadero orden en cuanto a lo que Dios mandaba en su palabra. Pero ellos se habían aprovechado del pueblo, comían las carnes del pueblo, es decir, ellos estaban abusando de su derecho como líderes. Y acá el profeta Miqueas está denunciando ese pecado. Acá el profeta también habla de que no basta con una religiosidad vacía, ¿ya? Dios quiere una verdadera relación con Él. Y también Dios nos dice qué es lo que pide de nosotros. Veamos Miqueas capítulo 6, versículo 6, ¿ya? Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice así la palabra del Señor: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Acá está hablando de ofrenda. ¿Se agradará a Dios de que lleve esta ofrenda, que lleve estos holocaustos, este aceite, estos corderos? ¿Se agradará el Señor de eso? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por la rebelión, por mi rebelión, el fruto de mi entrañas por el pecado de mi alma. Y acá viene el texto clave, mi hermano. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios te ha declarado lo que es bueno.
¿Cómo nos declara Dios lo que es bueno? Por su palabra, ¿ya? ¿Y qué pide de ti el Señor? Solamente hacer justicia. Para nosotros hacer justicia debemos vivir conforme a la palabra, ¿ya? La palabra es la que nos lleva a nosotros a vivir en justicia, en santidad. Amar misericordia, tener un corazón compasivo, no ser indiferente, mi hermano, cuando vemos el dolor ajeno, y humillarnos ante el Señor, es decir, buscar siempre a Dios, ¿ya? Eso es lo que Dios pide de nosotros. No tener una religiosidad vacía, nosotros no sacamos nada. Mis queridos hermanos, si venimos a todos los cultos, si oramos todos los días antes de acostarnos, si leemos la Biblia todos los días, pero si después cuando vamos a nuestro trabajo, o cuando nos juntamos con nuestra familia, o cuando nadie nos está viendo, estamos cometiendo pecado, hacemos lo indebido y no hay un arrepentimiento genuino en nosotros y vivimos una doble vida, de nada nos serviría eso. Sería solamente vivir una religiosidad y no tener una verdadera relación con Dios. Miqueas también habla de que el pecado trae consecuencias, ¿ya? Y así como Dios corrige, Dios también va a restaurar. Encontramos también en Miqueas la promesa mesiánica, ¿ya? Una promesa mesiánica. En el capítulo 5, en el versículo 2, nosotros encontramos la siguiente promesa. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, con S mayúscula, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una promesa mesiánica que nosotros encontramos en el profeta Miqueas, ¿cierto? Que nos habla del nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, ¿ya? Entonces esta promesa nos habla sobre este nacimiento del Señor. También nosotros en el libro de Miqueas encontramos el carácter misericordioso del Señor. Podemos ver su carácter misericordioso. Veamos el capítulo 7, ¿ya? Capítulo 7, en el versículo 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Lamerá el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Acá nosotros podemos ver el carácter misericordioso que tiene el Señor. Amén. Bien, mi hermano, veamos ahora un poquito, ¿cierto?, de los profetas durante el exilio. Acá nosotros tenemos al profeta Nahum, al profeta Habacuc y al profeta Sofonías, ¿ya? Profetas que profetizaron durante el exilio. Por ejemplo, nosotros en Nahum vamos a ver un panorama, ¿cierto?, muy a grandes rasgos, mi hermano querido. Ya esto es para que usted tenga más o menos una noción de qué es lo que hablan los libros de los profetas. Después usted obviamente lo puede ir leyendo con calma cada uno de los profetas, pero vamos a hablar un poquito sobre los temas centrales, ¿ya? Más o menos para que usted tenga un panorama. En el profeta Nahum nosotros vemos de que Dios se presenta como el juez justo de todas las naciones, ¿ya? Vemos de que la paciencia de Dios también tiene su límite, y cuando llega a su límite Dios va a juzgar, ¿cierto?, con justicia. En el profeta Nahum nosotros vemos de que Dios promete vengar a su pueblo oprimido, ¿ya? Que Dios pelea por nosotros, que Dios pelea por sus hijos y Él va a dar retribución a los que oprimen a su pueblo. Vemos nosotros de que el pecado conduce a la ruina y que los malos no van a prevalecer. Esos son los temas que nosotros podemos encontrar en el profeta Nahum. Cuando vemos nosotros a Habacuc, ¿cierto?, es un profeta que comienza diciendo: Señor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad acá en la tierra? Y se hace esta pregunta y le dice: Señor, ¿hasta cuándo no va a ejecutar sus juicios? Y Dios le contesta y le dice a Habacuc: mira, yo voy a levantar a Babilonia y Babilonia va a ejecutar mi juicio. Y después Habacuc como que dice: Señor, pero si ellos son más pecadores que los demás pueblos. Y Dios le dice: a su tiempo yo también le daré el pago a Babilonia. Nosotros sabemos de que Babilonia, después de los asirios, ¿cierto?, se levantó el imperio babilónico, ya, y los babilónicos, ellos fueron el imperio que dominó en aquel tiempo, ya, donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Y nosotros vemos de que después Dios trató con Babilonia y después de los babilónicos vino el imperio medo-persa, ¿ya? Entonces Dios dice: voy a tratar también con los babilónicos. Y al final Habacuc termina diciendo en el último capítulo, dice: Señor, mira,
aunque la higuera no florezca, aunque en los campos falte trigo, aunque falten ovejas en la manada, yo con todo, Señor, me voy a regocijar y me voy a gozar en ti. Y acá el profeta Habacuc dice, Señor, no importa la situación que yo esté viviendo, no importa la situación que pasemos como nación, como pueblo, con todo, Señor, yo he determinado vivir para ti y alegrarme en ti cualquiera sea mi situación, ¿ya? Ese es el mensaje que presenta Habacuc. Sofonías, mi hermano, es un profeta que habla mucho del juicio, ya del juicio de Dios, que Dios va a juzgar a su pueblo. Sofonías también da un mensaje de que debemos arrepentirnos, ¿ya? Y que Dios va a proteger y va a guardar a su remanente, ¿ya? Esos son los mensajes, los temas centrales que nosotros podemos ver en Sofonías. Ahora veamos, ¿cierto?, a los profetas que profetizaron después del exilio, cuando ya el pueblo vuelve de Babilonia, vuelve a su tierra. Nosotros vemos tres profetas, a Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ya? Por ejemplo, en el mensaje de Ageo, nosotros podemos ver lo siguiente, que el pueblo estaba más preocupado, mi hermano, por edificar sus casas, su hogar, su familia, pero el templo de Dios estaba siendo, cuando se estaba reconstruyendo el templo de Dios estaba siendo abandonado. Entonces el profeta Ageo se levanta y dice, mira, es tiempo de que ustedes inviertan tanto en su casa en vez de invertir en la obra del Señor. El profeta también le dice al pueblo y le aclara, le dice, miren, si ustedes obedecen al Señor, van a ser prosperados, pero si es que no sienten como que están sembrando en saco roto, como que trabajan y no les rinde porque han dejado la obra del Señor. Y vemos nosotros en el profeta Ageo de que Dios le promete de que la gloria postrera del templo va a ser mayor que la primera, ¿ya? Muchos judíos estaban todavía mentalizados del templo que habían tenido en el tiempo de Salomón, pero Dios le dice, miren, olvídense de eso, porque Dios ahora va a hacer algo nuevo, y la gloria postrera de este templo va a ser mayor que la gloria del primero. Amén. Entonces eso nosotros podemos ver en Ageo. En Zacarías nosotros vemos de que Dios llama al pueblo a un arrepentimiento, ¿ya? Vemos de que Dios quita también nuestras culpas, y vemos de que la obra del Señor hay que hacerla no con nuestra fuerza, sino con el poder de su Espíritu. Y en el capítulo 14 de Zacarías nosotros podemos ver de que Dios va a establecer un reinado universal y glorioso, ¿ya? Eso va a suceder obviamente durante el milenio, cuando Dios venga y establezca, ¿cierto?, su reino acá en la tierra junto con todos sus santos. Ya para terminar, mis queridos hermanos, el panorama del día de hoy, bastante el libro, muy extenso, ¿cierto? Por eso es un panorama solamente. Tenemos el libro de Malaquías, ¿ya? En el libro de Malaquías nosotros podemos ver de que Dios ama a su pueblo. En el capítulo 1, versículo 2, vemos de que Dios ama a su pueblo. Pero Dios quiere que su pueblo, ¿cierto?, lo honre y lo reverencie, ¿ya? Que tenga reverencia. Nosotros vemos en el libro de Malaquías de que muchas veces el pueblo, cuando se acercaba a adorar a Dios, no le llevaban las mejores ofrendas, ni los mejores holocaustos, y Dios critica esta actitud que tiene el pueblo. Ya dice, bueno, cuando tú vas a ofrecerle algo a tu rey, le lleva lo malo, ¿y por qué me lo ofrece a mí entonces? Si al rey le ofrece algo bueno y yo que soy Dios, dice, no me ofrece algo bueno a mí, entonces Dios, ¿cierto?, le llama la atención a su pueblo. Dios le llama la atención al pueblo de que ellos también estaban cayendo ahora en una religiosidad vacía, ¿ya? Habían vuelto ya del cautiverio y estaban volviendo a caer en esa religiosidad. También vemos, ¿cierto?, de que Malaquías desafía al pueblo a que el pueblo sea fiel en lo económico con Dios. En el capítulo 3, versículo 18, Malaquías le dice, pruébenme en esto, dice el Señor, ¿cierto? Si es que yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes. Si ustedes son fieles en darme la ofrenda, el diezmo, ¿cierto?, en lo que yo pido en la palabra, yo los voy a bendecir en gran manera. El pueblo estaba fallando en esa área, en lo económico, no estaban sustentando a los sacerdotes, no estaban proveyendo para la casa del Señor. Y vemos también en el libro de Malaquías de que Dios dice de que viene el día del Señor y que hay que estar preparado para ese día. Pero antes de su venida, Él iba a enviar, ¿cierto?, al profeta Elías. Y esta es una profecía que nosotros vemos, por así decirlo, su cumplimiento en el profeta Juan el Bautista, ¿cierto? Que él vino como en el espíritu de Elías, ¿cierto? Él vino con la misma actitud que tenía Elías para preparar el camino del Señor. Nosotros vimos, ¿cierto?, de que cuando después que profetizó
Juan el Bautista, vino Jesús, ¿ya? Y ahí nosotros vemos de que el Señor iba a venir súbitamente a su templo, a habitar entre nosotros, en medio del pueblo. Entonces ahí nosotros vemos el cumplimiento de esta profecía, y también obviamente esto tiene un cumplimiento postrero, ¿ya? Donde nos habla de que antes de la venida del Señor, ¿cierto? Dios va a preparar todas las cosas a su iglesia para que testifique, y también antes que Cristo venga, ¿cierto? A buscar a su iglesia, y el mundo debe oír el mensaje del Evangelio. Así que mi hermano amado, ¿cierto? Esto es un panorama ya a grandes rasgos de todo lo que son los profetas menores. Como les dije, hay temas que se van repitiendo en uno, en otro profeta, que se abordan quizás de diferentes puntos de vista, de diferentes formas, con otras palabras, con otras ilustraciones, pero ¿qué principios nosotros podemos rescatar para nuestra vida, ¿cierto?, en el día de hoy? Por ejemplo, mis hermanos queridos, nosotros lo que podemos rescatar de cada uno de los profetas, ¿cierto?, por ejemplo, de Oseas, es que nosotros no debemos caer en un adulterio espiritual. No debemos mezclar la iglesia con las prácticas, las filosofías, las cosas que hace el mundo. El mundo tiene su corriente, el mundo vive a su manera, pero no debemos traer el mundo, las cosas que hace el mundo, a la iglesia. Nosotros somos llamados a ser un pueblo diferente, y lo que a nosotros nos enseña, nos rige, nos manda, es la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros también, ¿qué podemos rescatar, cierto, del profeta Joel, por ejemplo? De que para que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre nuestra vida debe haber un arrepentimiento genuino, sincero, real, en oración, en ayuno, para que Dios derrame ese avivamiento sobre su iglesia. ¿Qué podemos rescatar del profeta Amós? De que Dios sigue interesado, mi hermano, en los más necesitados, y que a Dios no le gusta la injusticia ni la corrupción, ni de los grandes ni de los pequeños. Dios es un Dios que le gusta la integridad, ¿cierto?, la justicia, la transparencia. De Abdías, ¿qué podemos rescatar? De que no debemos gozarnos, ¿cierto?, cuando a alguien le está yendo mal, por más que sea nuestro enemigo, ¿ya? O que la persona quiera ser nuestro enemigo. Debemos siempre tener un corazón misericordioso y compasivo, porque el orgullo, la soberbia, ¿cierto?, son actitudes que Dios rechaza. De Jonás, ¿qué podemos rescatar? De que debemos tener un corazón misionero, porque Dios, mis queridos hermanos, tiene ese corazón, ¿ya? No debemos tener la actitud de Jonás de no querer ir a hablarle a las personas para que se arrepientan. Debemos correr para llevar el mensaje del Señor, porque el tiempo es corto. Hay un juicio que se puede venir, ¿cierto?, en cualquier momento, y la gente necesita oír el mensaje. De Miqueas, ¿qué podemos rescatar? Que Dios nos dice qué es lo que Él pide de nosotros, mis queridos hermanos. Humillarnos ante el Señor, vivir en justicia y hacer misericordia. De Nahum, ¿qué podemos rescatar nosotros? De que Dios, ¿cierto?, va a juzgar, ¿cierto?, a su tiempo a nuestros enemigos, ya, y que todo está en las manos del Señor. De Habacuc, de que cualquiera sea la situación que vivamos, con todo debemos regocijarnos en el Señor y no cuestionar los métodos que Dios usa, ¿ya? De Sofonías, ¿qué podemos rescatar? De que Dios un día va a juzgar a todo el mundo con justicia y con integridad, porque eso es su carácter. ¿Qué podemos rescatar de Ageo? De que debemos dar prioridad a la obra del Señor. De Zacarías, que debemos hacer la obra del Señor en el poder del Espíritu, no con fuerza ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Espíritu. De Malaquías, ¿qué podemos rescatar? De que no debemos vivir una religiosidad vacía, sino debemos vivir una verdadera relación con Dios, porque Dios ama a su pueblo, y Dios espera también que su pueblo, ¿cierto?, le honre y le sirva en espíritu y en verdad. Que debemos preparar el camino también, porque la venida de Jesús, su segunda venida, ¿cierto?, está a las puertas. Así que, mis hermanos queridos, ese es un panorama, ¿cierto?, de los profetas menores, y vamos a orar para entregar este tiempo de estudio bíblico. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que podemos aprender un poquito más de la palabra, Señor. Te pedimos, Padre, abre cada día nuestra mente, entendimiento, que estas verdades espirituales, Señor, las podamos ir entendiendo, los principios, Dios mío, que tu palabra nos enseña, para poder irlos aplicando en nuestra vida, Señor. Padre, que esta semilla haya caído en buena tierra y que podamos rescatar, Dios mío, de estos principios lo que tú pides y demandas para nosotros.
Bendice este tiempo de enseñanza, de formación, y a todas las personas que verán este video luego también bendíceles, Señor, y ayúdale en su vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.